Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Ya hay un acuerdo entre sindicatos y gobierno mediante el cual el salario mínimo para 2023 se sitúa en 1.080 euros. En este vídeo te vamos a explicar qué es esto del salario mínimo, cuándo entra en vigor, a qué trabajadores afecta, a cuántos trabajadores beneficia, qué ventajas tiene, qué inconvenientes y también las declaraciones de Pedro Sánchez donde anuncia esta subida. Presta atención si eres un trabajador porque te puede afectar a ti directamente. ¡Empezamos! ¿Y qué es esto del salario mínimo interprofesional? Pues el salario mínimo interprofesional es la paga, es el salario, el sueldo mínimo que debe percibir un trabajador por una jornada completa de trabajo. Es decir, lo normal es que sean 40 horas semanales, pero si en los convenios aparecen otro número de horas, pues lo que correspondan a la jornada completa. Y por supuestísimo, esta cifra no va a hacer distinción ni de la edad de los trabajadores ni del sexo. La edad legal de trabajar aquí en España es a partir de los 16 años. Antes de explicar a qué trabajadores afecta, a cuántos, qué número, qué ventajas, qué inconvenientes tiene esto del salario mínimo interprofesional y cuándo entra en vigor, vamos a oír las manifestaciones del presidente del gobierno. Y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. ¿A quién afecta esta subida? ¿A qué tipo de trabajadores afecta la subida a los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional? Pues como su propio nombre indica, a todas las profesiones, interprofesional para todas las profesiones, es decir, no hay ninguna profesión en la que un trabajador que esté a jornada completa pueda cobrar menos de 1.000 euros mensuales. Hasta el año 1998 se diferenciaban ingresos mínimos desde los 16 años hasta los 18. A partir de ese año, de 1998, el salario mínimo interprofesional abarca a todos los trabajadores en función de la edad legal, que os volvemos a decir es a partir de los 16 años. Ya sabemos a qué tipo de trabajadores beneficia esta cifra de los 1.000 euros mensuales, que es a todos. Y ahora vamos a ver a cuántas personas, a cuántos trabajadores beneficia esta subida, cuántos se van a ver remunerados con la subida de estos 35 euros. Pues según las fuentes del Ministerio de Trabajo, el incremento del salario mínimo interprofesional afecta a unos 2 millones de empleados. En su mayoría están vinculados al sector agrario y al sector servicios. Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sostiene que a pesar de la cifra que manifiesta el Ministerio de Trabajo, puede llegar hasta los 3 millones de trabajadores. Y hay un sector que beneficia o que va a ser beneficiado especialmente, y es a las mujeres que sean jóvenes y además que tengan contratos temporales y que se dediquen al sector servicios, a la agricultura, a la industria o incluso a la construcción. Decir que la norma por la que se regula el salario mínimo interprofesional para 2023 tiene efectos, en este caso retroactivos, desde el día 1 de enero de 2023. ¿Qué significa esto de efectos retroactivos?
Pues que si la aprueban definitivamente y se publica en el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, en marzo de 2023, en abril, en mayo, en el mes que sea, los efectos de la subida, es decir, la diferencia de los 80 euros, nos la tienen que pagar con efectos 1 de enero de 2023. Vamos a poner un ejemplo. Si aprueban y se publica la medida el 1 de abril de 2023, eso significa que nos van a tener que pagar enero, febrero y marzo, 8 por 3, 24, 240 euros, 80 euros por cada uno de esos 3 meses. Y a partir de abril, la nómina de 1080 euros. Vamos a ver ahora qué ventajas tiene el hecho de subir el salario mínimo interprofesional, y la primera y primordial es a aquellas personas que estén cobrando esta remuneración, que según el gobierno se sitúa en torno a 2 millones y según los sindicatos en torno al 3. Pues evidentemente a ese tipo de personas en primer lugar. Y en términos generales, los salarios mejores suponen que haya más cotizaciones a la seguridad social. La seguridad social, por tanto, recauda más dinero, y tener más dinero en el bolsillo pues aumenta el consumo, y la economía en términos generales nota ese empuje, ese impulso. También, por otro lado, decir que si el salario aumenta, baja el gasto que tiene que afrontar las distintas administraciones en ayudas y subvenciones, con lo que se puede disponer de esos fondos para emplearlos en otras finalidades. Y en cuanto al estímulo, pues un aumento de sueldo a todos nos motiva para trabajar en un ambiente mejor, y por eso la empresa incluso puede obtener una mayor producción. En cuanto a los posibles inconvenientes del alza del salario mínimo interprofesional, las pequeñas empresas alegan que ahora, después de salir de la pandemia, van a tener que subir los costes salariales, y por tanto la competitividad con el resto de empresas, incluso las extranjeras, va a disminuir y los productos se van a encarecer. ¿Por qué? Pues porque si tiene un mayor coste tienen que redundar en el precio, y por tanto se estima que esos precios puedan encarecer algo. Además, también algunos diagnostican que puede crecer la economía sumergida, con negocios que no puedan asumir la subida y que por tanto tengan a los trabajadores en situación algo o un tanto irregular, pagando en dinero negro, etc. Y también algunos alegan que puede dejar fuera a jóvenes y a mayores, ya que las empresas elegirán a profesionales con mejores rendimientos. Si todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal, que es muy sencillo. Puedes pinchar ahora mismo en el circulito de gestiones fáciles que aparece abajo a la derecha. También puedes darle a la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si este contenido te ha gustado, te pedimos que nos apoyes dándole un like, y puedes compartir el vídeo en tus redes sociales para ayudar a otras personas. Sin más, os deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.